Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenido al inicio de semana. Una semana que a medida que se empieza a acercar las fechas de elección empieza a tener noticias en el ámbito del género político con un poco más de volumen, un poco más intensas. Si tenemos en cuenta que la fecha, más allá que se posterguen las PASO, empieza a acercarse, ¿no? Y una de las noticias que tienen que ver con este inicio de semana, hoy lunes, cuando está saliendo el programa Estreno, lo aclaro por si ve las repeticiones, tuvo que ver con la primera reunión con los 4 presidentes que conforman Juntos por el Cambio o Cambiemos, que vemos en pantalla: el flamante presidente de la Unión Cívica Radical, Marcos Carazo, Preto del PRO, Gregorio Maquera del ARI, de la Coalición Cívica de Córdoba, y Luis Juez. Más allá del comunicado formal que sacaron diciendo que van a trabajar por la unidad, lo que se supo en off es que Juez, hasta ahora, y lo dijo públicamente, no está en off, que no va a negociar su candidatura a senador. Y el otro dato también, si se quiere, que se manejó en esa reunión, tiene que ver con la del socio de partidos, con el presidente de la Coalición Cívica, ARI, de Córdoba, el doctor Gregorio Maqueda, que dijo que su vocación y su foco en esa reunión va a estar puesto en la tarea legislativa y aspira a ser candidato a diputado nacional. Veremos cómo se realiza, porque son muchos los socios y da la impresión que Juntos por el Cambio o Cambiemos tiene un banco de suplentes interesantes para enfrentar no solo al schiarettismo, aunque habrá que ver, porque con las flores que le tiró el jefe de gobierno Rodríguez Larreta a Schiaretti, bueno, ¿con quién van a hacer oposición, no? Sí van a hacer oposición clara a Carlos Caserio, por ejemplo, que le responde al albertismo o al kirchnerismo, a Gabriela Esteves, entre otros. Pero bueno, siguiendo con este tema, ya les paso a presentar a comentar que vamos a estar hablando con la senadora nacional por Cambiemos, Laura Rodríguez Machado, sobre esta y otras cosas más. Senadora, ¿cómo te va, Laura? Gracias por estar. No, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar en tu programa. Bueno, un poco conforme, la primera mesa, ¿no? Porque faltaba definir, ahí veíamos la foto, la primera reunión formal, digamos, porque faltaba definir el presidente el PRO ya lo habían solucionado, que es Javier Preto, faltaba el radicalismo, ¿no? Sí, como sabrán, nosotros conformamos una coalición, Juntos por el Cambio, que se nutre de estas 4 fuerzas, ¿no es cierto? Y esta era... No va a ser fácil, Laura, ¿no? Te voy interrumpiendo mientras vamos viendo. No, no va a ser fácil, pero hasta ahora, cuando iniciamos este proceso de convivir todas las fuerzas, auguraban un corto pronóstico de convivencia y sin embargo ya hemos pasado muchos años trabajando en conjunto, muchas cosas, y la verdad que hemos logrado generar una expectativa ciudadana, porque en realidad más lo que pase con los dirigentes, lo que le importa a la gente que nosotros propongamos como alternativas para muchas cosas. Y no le viene yendo tan mal, si tenemos en cuenta que en las legislativas vienen metiendo entre 4 o 6 diputados nacionales. En la última elección, sobre 9, que es lo mismo que se va a renovar ahora, sobre 9 diputados nacionales, Juntos por el Cambio logró 6. Con el voto de la gente 6. De manera tal que estimamos que ese debería ser nuestro objetivo, ¿no es cierto?, para las próximas elecciones. Ya vamos a seguir hablando de lo político partidario, pero me quiero meter en algo que le interesa particularmente a Córdoba, que tiene que ver con el biocombustible, este lobby que viene realizando el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, otrora peronista y de la Sotista, por lo menos en Córdoba, y Máximo Kirchner, lo cual supone, para explicarle a la gente, cada litro de nafta era un 20% de biocombustible, lo bajan al 12%, ahora lo quieren llevar al 5%. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con los biocombustibles? El Senado aprobó una prórroga de una ley que establecía un corte, es decir, la cantidad de biocombustible que se puede poner, digamos, con las naftas, es decir, ahí hay una cuestión entre petroleras y quienes fabrican este otro tipo de combustible, ya sea derivado de la caña de azúcar, derivado del biodiesel o del maíz, que son los 3 grandes productores de alternativas a las petroleras. Esto siempre hay una discusión, siempre hay una discusión. Porque las petroleras quieren más petróleo refinado, digamos. Las petroleras quieren vender más y nosotros, los que del interior que producimos, porque Córdoba, Santa Fe, Mendoza no produce petróleo,
Es decir, queremos colocar también nuestros productos, que es los biocombustibles derivados, en caso de Córdoba, fundamentalmente del maíz. Eso se generó una media sanción de una prórroga, pero ahora un diputado, que en nombre de, entiendo yo, de Máximo Kirchner, ha modificado y ha pateado todo el tablero y establece otros niveles de corte, es decir, menos cantidad. ¿Menos del 5? Todavía no está, porque recién entran diputados y empieza la discusión. ¿Qué ocurre? En Córdoba hay mucha inversión de empresas que generan biocombustibles de maíz. Y mano de obra. Eso genera biocombustible ahí, genera mano de obra, han realizado inversiones muy importantes. Y la verdad que están a la deriva de un escritorio de que definan con una mayoría circunstancial qué cantidad de su producto pueden vender. Entonces, los cordobeses, tanto de la Cámara de Senadores como de diputados, y creo que acá no hacemos distingo de partido, vamos a defender con todas nuestras posibilidades que ese corte no genere pérdida de fuente de trabajo, que no genere un retroceso en lo que se había logrado y que sea Córdoba una de las provincias no perjudicadas por esta ley. Y ahora dijiste, todos los integrantes que representan a la provincia de Córdoba en el Senado, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, van a defender. Pero en el caso de Caserio, te pregunto porque sos compañero de banca. Bueno, la verdad que Caserio en el Senado votó la prórroga. Claro, todo. Ahora, con esta modificación en diputados, si viene a diputados, la verdad que no sé qué va a hacer él, pero en general tal vez sea uno de los pocos, si decide no votarla o votarla, que lo haga en contra de los intereses de los cordobeses. ¿Y estuviste reunida con la gente de, por ejemplo, de Jesús María, que son... Con toda la mayoría de los que están en el sector de biocombustibles, ellos están en negociación con el gobierno. Ellos están hablando permanentemente, sus cámaras, ¿no es cierto? Sus cámaras, porque acá es el diálogo, acá no es un reinado que el Ejecutivo dice voy a hacer esto, y arruina al resto de los sectores productivos. Más en términos de pandemia, en términos que tenemos que ponernos de acuerdo para mantener fuentes de trabajo, lo lógico es que hubiera un diálogo. Y en eso están. Hay que ver qué posibilidades hay en la Cámara de Diputados de que esta posibilidad de venta, de corte de cantidad de biocombustible maíz puede autorizarse para estar en el NAFTA, no perjudique a los cordobeses. Yo creo, supongo, en función de la estrategia electoral que lo van a llevar para después de las elecciones, sobre qué Córdoba es que no, porque el 12 de mayo vence la prórroga de la ley. Es decir, los beneficios que tenía, estos vencen el 12 de mayo. O hay que votar la prórroga o hay que votar la nueva ley. ¿Y el olfato en las cámaras cuál es? Yo creo que van a ir por la nueva ley de Kirchner, que no es beneficiosa para los cordobeses. Laura, quiero meterme un poco en tu labor, en los 6 años que tuviste como senadora nacional representando a los intereses de la sociedad de Córdoba. ¿Cómo fue ese trabajo, si tuvimos que trazar un balance? En 4 años fue medianamente, digamos, fácil, si se quiere, porque contaban con una mayoría en el gobierno de Macri. Al contrario. Los 4 años de la presidencia de Mauricio Macri, nosotros no tuvimos mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Nosotros ahora, después de las últimas elecciones en el Senado, somos 29 senadores que somos de la oposición al kirchnerismo sobre 72. O sea, que estamos en franca minoría. Y en la Cámara de Diputados depende lo que hacen algunos partidos políticos para que también tener algún equilibrio, es decir, la mitad más uno. Durante toda la gestión Macri, todas las leyes que se aprobaron fueron por consenso con lo que entonces era la oposición, con el kirchnerismo. No hubo una sola ley, porque no teníamos mayoría, que no se hubiera trabajado en conjunto, que no se hubiera modificado, que no se hubiera trabajado para lograr que se apruebe con el acuerdo de todos. Y así gobernamos esos 4 años. Fíjate qué distinto ahora. ¿Con diálogo, con negociaciones? Diálogo permanente, negociación permanente. Nosotros prácticamente estábamos sobre los legisladores, en los despachos de los legisladores de la oposición, del kirchnerismo, mostrando cada artículo, los números, estadísticas, y así gobernamos. Y ahora de pronto empieza un Zoom, se trata, se define, se firma algo, quieren cambiar, o sea... Ministerio Público Fiscal, cambiar el procurador. Automática. Es la mayoría. O sea, en Córdoba pasa algo parecido, ¿no? Es muy en la legislatura. Importante. En la legislatura también tiene mayoría Schiaretti.
Pero es muy importante que ahora que vamos a votar, en septiembre, si corren las PASO un mes, y en octubre, entendamos la importancia que en las cámaras haya mucha oposición, porque esto hace que no se sientan dueños de todo el poder, el oficialismo, y que se sienten a conversar, que busquen la mejor alternativa para la gente, que se busque el consenso, que se busque el acuerdo. Si el Congreso está para acordar. Seguro, el Congreso es el está ámbito político por excelencia, fuerzas, ¿no? De los tres poderes. Exactamente, de distintos signos, que conviven en una sesión o en labores parlamentarias o en reuniones de comisión, cuyo objeto es el beneficio de los argentinos y ponerse de acuerdo en las normas. En la representación que tienen. No la tengo a Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO, pero sos la vicepresidenta segunda del PRO a nivel nacional. Se pasó un poco el límite, digo, con algunas declaraciones entre los halcones y las palomas, los denominados blandos y duros del PRO, entre otras cosas, Patricia Bullrich llamando a la desobediencia social, cuando el presidente llamó a esta fase 1 de vuelta al encierro en Buenos Aires. No etcétera. es un llamado a la desobediencia social. Nosotros dijimos que hay cosas que no vamos a aceptar. O sea, cuando no tenemos fundamentos para volver a determinadas etapas de encierro, cuando no tenemos esos fundamentos y además no medir al país por lo que ocurre en el AMBA, ¿no es cierto? Porque cada provincia es distinta, hay lugares donde hay más contagiados, menos contagiados, decir, bueno, no, nosotros hay un límite. Pero no es la desobediencia, o sea, la gente, en definitiva, salvo alguna cuestión de fiestas clandestinas, está preocupada, se está cuidando, está tratando de convivir con este virus tremendo. Lo que no podemos es, en función de que existe este virus, aceptar cualquier definición política, ¿no? Que sea una excusa para ponernos un pie encima, para impedir nuestras libertades, nuestros derechos. Tenemos que convivir con la salud, con el trabajo, con la economía, con nuestra diaria, con la parte emocional de las personas. Tenemos que convivir. Y bueno, la vacuna es una solución, pero la otra solución es que no se avasalle en cuestiones diciendo, bueno, acá hay un virus y hago lo que quiero. Esa palabra, hay un virus y hago lo que quiero y señalarlos con el dedo. ¿Y crees que el kirchnerismo de alguna manera abusó de esto? Bueno, hubo distintas etapas. Yo creo que acá está más crucial en estos últimos tiempos, donde estamos discutiendo si Alberto Fernández puede obligar a no haber clases presenciales en Cava, es decir, claro, pero se nacionalizó eso y de alguna manera la oposición como el oficialismo trataron de sacar algún rédito político. Bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la reforma de la Constitución Nacional, es como una provincia, y las provincias definen su educación. Entonces, mal puede el gobierno nacional imponer la modalidad de las clases, ¿sí? Por eso fue la discusión. Imagínate que los cordobeses decide el gobierno de la provincia sobre la continuidad de las clases, no decide la nación. ¿Y lo viste bien, por ejemplo, a lo de Schiaretti, de no adherir completamente al decreto nacional? A ver, nosotros nos informamos, al igual que los periodistas, por los informes que tenemos de a nivel mundial técnicos. En todos lados está claro que la asistencia a clases no genera mayor amplitud de contagios, con determinados cuidados, con determinados... Sí. Bueno, en ese sentido, estoy de acuerdo de continuar con las clases presenciales o en la modalidad que tiene Córdoba. Pensar que interrumpir las clases era la solución de la pandemia era una decisión, a mi criterio, errada. A mi criterio, por lo que todos conocemos. Porque paralelamente, y yo que voy a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires semanalmente a asistir a las sesiones, yo te digo que la mayor movilidad se produce por la cantidad y esto corresponde al gobierno nacional, sentarse con esa gente a conversar, de movilizaciones de kilómetros y kilómetros de gente y personas que concurren del conurbano a protestar en la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto hay sin distanciamiento social, sin precaución, sin alcohol en gel, sin nada, ¿no? Nadie que pague el costo político. Parece. Bueno, pero hay que sentarse a hablar, porque ponen en riesgo la salud de las otras personas también. Sí, pero la lógica sería esa, la lógica política es otra, no voy a pagar el costo político de tratar de impedir una Bueno, lo paga con la gente, entonces. Seguro. Laura, ¿en Córdoba son oposición? En Córdoba somos oposición. ¿Y cómo hacemos ahora con Rodríguez Larreta dando un mensaje que sabemos que a ese nivel los mensajes y las fotos no son inocentes, ¿no? Bueno, dando un mensaje a Schiaretti que lo vería bien, que lo veía bien,
como compañero en Fórmula, ya hace mucho había corrido A ver, primera rumor. definición, ser oposición no quiere decir reconocer puntos en común sobre gestiones o modalidad de ejercer en los gobiernos. Sí, Rodríguez Larreta establece, y lo hemos dicho muchas veces nosotros, en relación a políticas que ha desarrollado el gobierno de la provincia de Córdoba, que hay coincidencia, no quiere decir que se lime absolutamente el oficialismo oposición, quiere decir que hay coincidencias. En miras tal vez un futuro de una cuestión más programática, no lo sabemos, pero quiere decir que si en algún momento hay una posibilidad de ampliar la cuestión electoral, seguramente se conversará, y no es que estamos haciendo anuncios ni nada, con es quien un análisis que se hace. Políticamente tenga la misma modalidad de trabajo. Eso es todo. O sea, porque así también, como dicen, los políticos no conversan, están siempre peleando, tampoco pensar al otro extremo, que porque tengamos acuerdo en 2 o 3 o 4 definiciones, nos estamos sacando de encima la función de ser oposición, ¿no es cierto? Porque si no, nos oponemos a todo y listo, pero no. Si hay cosas que están bien hechas, se reconocen, si hay cosas que están mal hechas, se ponen en la mesa de discusión. ¿Te comprometo si te pregunto 2 puntos buenos de la gestión de Schiaretti y 2 puntos criticables? Mira, a mí uno de los temas, voy a empezar por el criticable, que en realidad tiene que ver con el manejo que se hace con los municipios, ¿no? Hay como, yo veo un favoritismo hacia los municipios que gobiernan. ¿Con la coparticipación, por ejemplo, no es automática? No, la coparticipación es automática, pero hay una serie de beneficios y de posibilidades que evidentemente que lo tienen más los municipios que son del gobierno. Los municipios que son afines tienen esos beneficios, por no llamarlos privilegios. Y en relación a los aciertos, hubo algunas cuestiones que a mí me parecieron atinadas y lo voy a llevar al plano de la política nacional. Una es, vamos a ver si lo sigue haciendo, negarle los votos para que se modifique la ley del Ministerio Público Fiscal, es decir, que el Procurador Fiscal de la Nación, que es el que maneja a quienes manejan la corrupción, los fiscales por corrupción, sea designado por simple mayoría kirchnerista. Eso que el gobernador, es decir, los legisladores que responden al gobernador Schiaretti ponen un límite a este avance de Cristina sobre la justicia, a decir, yo voy a poner un fiscal amigo que defina si Cristina no va presa. Por ejemplo. Por ejemplo. Eso es muy importante, ese equilibrio de... Bueno, tengo entendido que en relación a los biocombustibles también va a votar en contra de la ley de Máximo Kirchner. Sí, lo que pasa es que ahí también me parece, creo, que está jugando entre la chequera y pegarse, porque sabemos que el punto débil o el talón de Aquiles del gobierno, entre otras cosas, es la caja de jubilaciones. Bueno, el punto débil de todos los gobiernos provinciales siempre fue la coparticipación y los aportes a las cajas de jubilaciones. Por eso Macri estableció una coparticipación automática para que no tengan que depender nunca más de la billetera, sino que sea automática, y las cajas de jubilaciones se hacían acuerdos permanentes. Bueno, eso quedó atrás porque se ve que le gusta más al kirchnerismo manejar. Quiero usar como anclaje esa respuesta porque el kirchnerismo viene diciendo que le fue mejor en estos casi 2 años con Alberto Fernández a Córdoba que con Macri, a pesar de que es cierto, bueno, está la pandemia, no se puede evaluar, Macri visitó más veces Córdoba. No, es una locura. Pero te llegó eso, lo hicieron público. Pero llegó y no, yo creo que no se... A ver, la gente, los cordobeses no somos tontos. Yo les recuerdo a los cordobeses que lo recuerdan por sí, el kirchnerismo nos sacó la coparticipación, el 15%, le devolvió el gobierno del presidente Macri. El kirchnerismo no nos pasaba fondos para los caminos, tan es así que de la Sota tuvo que poner la tasa vial, me acuerdo, que era para terminar, entre otras cosas, la de la nafta, que era un sobreprecio de la nafta. Cuando asumió Mauricio Macri nos devolvió los fondos de la tasa viales y ahí Schiaretti pudo retirar ese sobreprecio que tenía la nafta en Córdoba. Te estoy nombrando, hizo un hub de distribución turística con el aeropuerto Córdoba, mejorando la cantidad de turistas que pudieron ingresar a la ciudad y a la provincia de Córdoba y proveniente de otras provincias. Se terminó la autopista de Córdoba-Río Cuarto, está en plena ejecución la autopista de Córdoba a San Francisco.
Se realizaron sistemas de cloacas, aeropuerto Río Cuarto, sistema cloacal en Córdoba, sistema cloacal en Río Cuarto, y así te puedo nombrar todas las cuestiones que el equilibrio en la caja de jubilaciones. No es solamente que Macri venía a visitarnos. Nos devolvió la autoestima provincial con hechos concretos que mostró lo que a los cordobeses nos corresponden, nos lo devolvió, que nos lo habían sacado. Eso más ni menos que respetarnos. O sea que según la teoría que estás dando, se tira por tierra ese mito de que Alberto Fernández, que a Córdoba le fue bien con Alberto Fernández. A mí sentame cualquier kirchnerista del gobierno nacional de delante mío que me lo diga de frente, porque lo dice... A mí me pongo un abogado del diablo. Dicen, bueno, ustedes visitaron Córdoba, pero en la economía no le fue tan bien. Me pongo un pero eso es del país, eso no es Córdoba. ¿No? Cuando yo tengo una política general que hablo de economía en un momento donde no hubo prácticamente cosecha, vos sabés que nosotros recibimos mucho el país de las exportaciones, donde hubo crisis mundiales que tenían que ver con muchas cuestiones de ingreso o egreso de divisas a la Argentina y que seguramente hubo errores, pero también se avanzó con bajar el déficit, es decir, se gastaba menos de lo que ingresaba, se bajó el déficit fiscal. Con el gobierno del presidente Macri, nosotros eliminamos el 35% para comprar moneda extranjera, para la gente que ahorra un dólar, para viajar al exterior. Se sacó el dólar blue, no existió más el dólar blue, había un dólar oficial, uno podía, digamos, lo que da equilibrio a la economía, se sacó el cepo, se sacó el país del default. Nuestro país, además de haber recibido un país con deuda, era deuda en paga. ¿Sí? ¿Faltó? Claro que faltó. En 3 años, en 4 años no es posible solucionar todos los ítems, por supuesto. Ahora, también miremos que hubo un aumento en algunas cosas de producción, en otras no, pero hubo un equilibrio. Pero sin duda todos coinciden que la parte económica por ahí fue la más flaca, pero tiene que ver con políticas generales y no con Córdoba. Viene Macri ahora, la semana que viene, esta semana. ¿No? ¿Ya está? Está en Córdoba. Ya está. ¿A quién le va a levantar la mano? El mensaje es claro. Bueno, nosotros tenemos, el PRO todavía creo que no es el momento de definir. Él ha demostrado que aprecia, ¿no es cierto?, a varios candidatos dentro del PRO. Él va a estar involucrado en la determinación de listas y se va a reunir con todos los dirigentes del PRO. Si va a levantar la mano a alguien o no, yo lo desconozco. Estar en su conciencia. Laura, te propongo una especulación en función de los nombres y las aspiraciones que tienen tus compañeros, tus socios en Cambiemos, ¿no? Muchos especulan con la fórmula, digo. ¿La Laura fórmula Rodríguez, del 2023? No, la del 2021 ahora. Después quiero hablar de tu futuro político a mediano plazo, pero digo, ahora, la que viene dentro de un par de meses, que es previas paso, viene la legislativa, donde Córdoba va a renovar, entre otras cosas, las 3 bancas completas de senadores. Muchos te dan como compañera de fórmula, pero cuando el director lo disponga, vamos a ver algunas fotos. ¿Con quién te sentirías más cómodo? Mirá lo que aparece ahí. Mario Negri, que se viene hablando, estas son todas especulaciones, pero sabemos que la rosca política así lo dice. Mario Negri con Laura Machado. La siguiente, yo quiero que me digas con cuál te sentirías cómoda, ¿no? Políticamente, personalmente. Oscar Aguad también, exministro. Vamos con la siguiente. Luis Juez, que dijo prácticamente o soy senador o rompo, más allá que diplomáticamente diga otra cosa. El que sigue, bueno, el ex ministro de Turismo, Gustavo Santos. ¿Con quién te sentirías más cómoda compartiendo una fórmula en una presunta candidatura a senadora? Bueno, si fuera Gustavo Santos el candidato, yo no podría compartir porque seríamos los dos del PRO. Y siempre nosotros dentro del frente va uno del PRO y uno de otro referente del espacio. Yo trabajo muy cómoda con Gustavo Santos, el presidente de la Fundación Pensar, pero sería imposible hacer. Porque tienen que compartir fórmula con los socios. Porque tenemos que compartir con los fórmulas. Entonces, a ver, déjame especular. Y con los otros 3 referentes de partidos afines, la verdad que no podría decir con... yo he hecho trabajo con Luis Juez, he trabajado para cuando fui candidata esta vez, que él después se bajó, después de las PASO, y con Mario Negri compartimos un trabajo muy fuerte en el interbloque. Yo trabajo en senadores y en diputados. Yo me siento cómoda trabajando con todos los que están en Pero en caso de que sea una fórmula, supongamos, porque en política todo puede ser posible, de que sea una fórmula estrictamente del PRO,
Aunque Bueno, Santos sí. tiene algo de radicalismo, ¿no? Sí, si Inició fuera ahí. estrictamente del PRO, tendríamos que ir interna con nuestros socios adentro del espacio. Ujú. Pero en caso de que sea estrictamente del PRO, supongamos, a la senadora Laura Machado le gustaría Gustavo Santos. Claro, si es del PRO, sí, claro. Pero eso significaría que nosotros dejamos de hacer lo que venimos anunciando al principio. La Juntarse, posibilidad de una unión. lista única donde la conformemos del radicalismo, la coalición cívica, del Frente Cívico y del PRO, Sí. porque eso nos va a dar muchas posibilidades de hacer un buen acto electoral ahora en septiembre. Laura, recién te decía, quiero preguntarte, no hay 2023 sino un 2021, del futuro político a mediano y largo plazo tuyo. Digo, ¿cómo lo ves? Porque, bueno, ahora están en esto de renovar, vas a luchar, vas a pelear para renovar tu banca en senador y representar a los cordobeses. Sí. ¿Y el día de mañana? A mediano plazo estoy hablando. Bueno, yo estoy trabajando, ¿no es cierto?, para representar a los cordobeses en el Senado y dirán los cordobeses y también mi partido y la fuerza si esto es así. Ahora, por supuesto que yo creo que debemos incentivar la participación de la mujer en la política cordobesa, ¿no? Y también yo digo, debería haber candidatas mujeres a gobernadoras. A ver, déjame editar este título. ¿Te gustaría ser candidata a gobernadora en el 2023? Y yo creo que tengo condiciones para ser candidata y me gustaría. Por supuesto que entiendo en nuestro espacio hay precandidatos también, ¿no? Sí. Pero es lícito, digo, tener aspiraciones políticas, absolutamente. ¿no? Bien, me queda ese título, ¿no? La posibilidad y no descartar ser candidata a gobernadora en el 2023, encabezando lista, porque mujeres siempre la buscan para segundo. Sí, siempre nos ponen en segundo lugar, pero bueno, María Eugenia Vidal, otras gobernadoras demostraron que se puede gobernar perfectamente siendo mujer, ¿no? Gracias, senadora, muy No, gentil. de nada, Hasta la gracias próxima. por el espacio. Muy bien, nos vamos. Hasta la semana que viene.